y de alguna manera vamos a hacer una suerte de historia del movimiento obrero en el Perú, o movimiento obrero peruano desde sus orígenes. Hoy día nos toca hablar de los orígenes hasta aproximadamente los inicios o la década de 1920, que lo dejaremos para la segunda etapa, ya la presencia de dos personajes importantes, ¿no? Por un lado José Carlos Mariátegui, por el otro lado Aya de la Torre, y eso será ya más o menos hasta la década de los 70s, 80s, donde luego vendrán otros expositores que complementarán y mejorarán las exposiciones, estamos seguros. Bueno, entonces entremos a esta primera etapa que vendrían a ser los orígenes del movimiento obrero, los orígenes de las luchas obreras y los orígenes también de la cultura obrera, porque el día de hoy tenemos que hablar de muchos aspectos. Pregunté cuánto tiempo tengo para hablar, me dijeron tómese el tiempo, espero que no se vayan a aburrir conmigo. Y a manera de anécdota inicial, mucho de lo que les voy a decir el día de hoy, mucho de lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy, es producto de un trabajo de investigación que realicé siendo muy joven y que sirvió para sacar mi licenciatura de historiador, ¿no? Yo estudié historia en la Escuela Profesional de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y allí me licencié de historiador con una tesis que se llama Anarcosindicalismo y Movimiento Obrero en Lima y el Callao, de la Pascua Roja a la conquista de las 8 horas en 1913. La anécdota no es esa, la anécdota está en que mi tesis la sustenté durante 35 minutos y luego tuve un debate de 2 horas porque de una manera muy cerrada mi jurado sostenía de que no se puede hablar de una conquista de 8 horas en el Callao en 1913, porque la única conquista verdadera es la de 1919 dirigida por Aya de la Torre. Yo les coloqué todos los documentos existentes en el Archivo General de la Nación, que es una institución oficial, y que demuestran pues que el gobierno de Billinghurst dio un decreto por el cual se determinaba que los trabajadores del Callao podían gozar de la jornada laboral de 8 horas desde en febrero de 1913. Bueno, así que ya sabes que el debate, ya sabes, se trató en demostrar la verdad histórica y por el otro lado era simplemente sostener que sin la presencia de Aya en la Torre no podía haber 8 horas. Finalmente tuvieron que aceptar la tesis a regañadientes y tuvieron que entregarme mi título a regañadientes. Espero que el ejemplar que se quedó en la universidad todavía esté ahí, ¿no? Espero. Pero si no, bueno, pues dicho esta anécdota, entonces tenemos que iniciar ahora sí con la exposición propiamente dicha. Para poder entender este proceso tenemos que hablar y tenemos que conceptualizar qué es un obrero. Un obrero es una persona, es un individuo, puede ser mujer, puede ser varón, que vende su fuerza de trabajo. ¿A quién le vende su fuerza de trabajo? A otra persona llamada capitalista. Es decir, el obrero es la clase social que nace dentro de un sistema, que es el sistema capitalista. Y en este sistema capitalista se caracteriza porque quienes tienen el capital, o sea, los capitalistas, la burguesía también se le puede denominar, adquiere fuerza de trabajo de otros individuos a cambio de un salario. Entonces, nosotros, los trabajadores, nosotros los obreros, nos caracterizamos porque uno, vendemos nuestra fuerza de trabajo, ya sea cual sea la actividad que realicemos y si esto es adquirido por una tercera persona. Y otra segunda característica de un obrero es que no es propietario de los bienes de producción. Es decir, los trabajadores, los obreros que venden su fuerza de trabajo utilizan herramientas, utilizan máquinas, utilizan medios para producir y esos medios no son de su propiedad. ¿De quién son propiedad? Entonces, de los capitalistas. El capitalista es propietario de los medios de producción, que los pone para la producción y a la vez
es el que adquiere la fuerza de trabajo. ¿Y qué gana el capitalista? Se queda con los bienes producidos. Los bienes producidos no le pertenecen al obrero. Lo que le pertenece, quien adquiere los bienes producidos de esta compleja relación que se está dando, ¿no?, en una sociedad, es el capitalista. De tal manera de que, ¿qué es dueño el obrero? El obrero es dueño solo de su fuerza de trabajo. Y a cambio de ella recibe un salario. Por lo tanto, mientras se va expandiendo la producción, se va expandiendo el trabajador, se va expandiendo el obrero. El obrero puede estar vinculado a sectores primarios, extractivos, por eso tenemos obreros mineros, obreros pesqueros, y pueden pasar también a sectores secundarios e incluso sectores terciarios, ¿no? Entonces, como diría Engels, mientras el capitalismo más abarca la producción y más controla la economía, más crece la masa de obreros, la masa de trabajadores. Un segundo elemento que tenemos que también tener en cuenta es que la historia del movimiento obrero no se produce en el aire. Para entender bien la historia del movimiento obrero, tenemos que entender la historia de la sociedad en la cual está ese obrero. Es decir, para poder entender bien la historia del movimiento obrero o la historia de la clase trabajadora en el Perú, tenemos que entender la historia del Perú. Ese es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando nos vinculamos o cuando nos incluimos en el movimiento sindical, una labor que tenemos que realizar es mejorar nuestras lecturas, nuestro análisis, nuestra comprensión de la historia del Perú, porque solo así podemos tener las armas suficientes para entender plenamente la historia de la clase obrera, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no?, elementos conceptuales que son los que vamos a empezar a trabajar. Muy bien. El otro aspecto que tenemos que también analizar es las instituciones, el sindicato. ¿Cuándo está forjándose el sindicato en el Perú? El sindicalismo, el sindicato en el Perú, propiamente dicho, está surgiendo a inicios del siglo XX. Eso no significa que antes no hubiesen existido agremiaciones. Sí, antes, en el siglo XIX, ¿no?, incluso antes de la guerra contra Chile, pero principalmente después de la guerra contra Chile, se van a desarrollar una serie de organizaciones, gremios, que van a estar dirigidos por una tendencia ideológica que se denomina el mutualismo, ¿no? ¿Y qué es el mutualismo? ¿No? Lo han definido, algunos autores lo han definido como una etapa embrionaria, es un embrión, ¿no? Está dentro de un vientre. Es la etapa embrionaria del movimiento obrero, donde todavía no se logra diferenciar organizativamente qué es lo gremial y qué es lo político, ¿no? Este periodo vamos a encontrar gremios que tienen como nombre principalmente sociedades de auxilios y socorros mutuos, ¿no? ¿Y por qué? Porque eran sociedades en las cuales los trabajadores, ya sea de los talleres o los trabajadores, ya sea de la incipiente industria que se estaba instalando en el Perú, se agrupaban, se agremiaban y lo que realizaban era semanalmente, mensualmente, dar una aportación, y esta aportación servía principalmente para asistir a los trabajadores enfermos y sus familias, o a los trabajadores que habían sufrido un accidente, sus familias, y a los trabajadores que morían, entregarle una cantidad de dinero a su familia, ¿no? Por eso se le llama sociedades de auxilios y socorros mutuos. No tenían otro objetivo. E incluso en estas sociedades de auxilio y socorros mutuos, uno de los miembros principales era el mismo dueño de la empresa, el mismo gerente, el mismo dueño del taller, quien también aportaba de repente una cantidad mayor que los trabajadores, y esto lo convertía en una suerte de padrino, entre comillas, padrino, ¿no? Una persona muy buena que colaboraba con un dinero, pero no otorgaba derechos.
¿no? Finalizando el siglo XIX y empezando el siglo XX, en el Perú va a surgir un grupo de trabajadores que piensan distinto. Ellos han leído otro tipo de literatura, ellos están muy influenciados por Manuel González Prada y se va desarrollando una idea que es el anarcosindicalismo. Los anarcosindicalistas están totalmente en contra de las sociedades de auxilios mutuos. Ellos sostienen que el dinero que se tiene que entregar cada individuo al sindicato es para forjar lo que ellos le llaman una caja de resistencia. ¿Para qué serviría esta caja de resistencia? Para poder sostener la huelga. ¿No? Ellos lo dicen bien claro, ¿no? En un artículo los lébanos lo dicen bien claro, ¿no? La huelga se gana con el estómago lleno, no con el estómago vacío. ¿Qué significaba? Que ir a la huelga significa prepararse. Ellos se preparaban juntando dinero. ¿Y para qué juntaban dinero? Para poder realizar la olla común. Sí, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los obreros y sus familias ya realizaban ollas comunes durante la época de huelga. La olla común se ha caracterizado siempre porque se gasta menos dinero y se alimenta a más personas. Si cada familia de un trabajador en huelga haría su propia olla, gastaría más dinero y con el tiempo se gastaría rápidamente este dinero que tienen guardado y tendrían que aceptar cualquier propuesta de la empresa. En cambio, con una olla común realizada en un local sindical donde todos asisten, ¿no? Existe una suerte de formar fuerza, ¿no? Algo así como decían ellos, que nadie se quiebre. Entonces, tenemos que ya están organizándose gremialmente, sindicalmente. ¿Y qué plantean ellos? Los anarcosindicalistas son los primeros en plantear derechos. Es interesante, ¿no? El primer derecho que ellos plantean es la jornada laboral de 8 horas, como vamos a ver. Y luego van empezando a plantear otros derechos, como incluso la ley de accidentes de trabajo, ¿no? Y jornadas laborales especiales para mujeres y para niños. Entonces, vemos que ya hay una maduración y este anarcosindicalismo va a tener mucha vigencia hasta los primeros años de la década de 1920, cuando debido a, a facciones internas y a un nuevo tipo de gobierno, como es el oncenio de Leguía, el anarcosindicalismo va a dar paso al surgimiento ya de lo que hemos dicho que trataremos la próxima semana, ¿no? El pensamiento, por un lado, de José Carlos Mariátegui y por el otro lado, de Aya de la Torre. Habiendo dicho esta parte inicial, ¿no? Y de una manera un poco rápida y esperando que durante y luego de la exposición haya las preguntas importantes que servirán pues para poder ampliar, ¿no? Lo que acabamos de decir. Vamos a iniciar entonces ahora sí con una suerte de rastreo histórico, ¿no? Del movimiento obrero, de la clase trabajadora en el Perú. ¿Cuándo propiamente se puede decir que ya existe, ¿no? una idea de clase trabajadora y de movimiento obrero? Es el 1 de mayo de 1894. ¿Por qué es importante esa fecha, 1 de mayo de 1894? Porque ese día, en el puerto del Callao, los trabajadores del muelle y la dársena del Callao se negaron a entrar a trabajar y fueron a la plaza matriz del Callao, celebraron un mitin y celebraron el 1 de mayo. Que estaban recordando los sucesos de Chicago. Y en ese mitin, los obreros que dirigieron el mitin se pronunciaron directamente porque en el Perú se tenía que dar una ley a favor de una jornada laboral de 8 horas. Entonces, tenemos que en el lenguaje cotidiano de la clase trabajadora, en el lenguaje sindical de la clase trabajadora, en el lenguaje político de la clase trabajadora, la idea de jornada laboral de 8 horas como derecho inalienable del trabajador está apareciendo aquí en el Perú el 1 de mayo de 1894. ¿Ya? Eso significa que las organizaciones que existían en ese momento, que eran organizaciones de auxilios mutuos de los panaderos,
que agrupaban a los trabajadores de todas las panaderías, que eran los zapateros, las fábricas de hacer zapatos, que eran los de la fábrica de los sombrereros, los textiles, ¿no? Las fábricas textiles abundaban en La Victoria, en el Rímac, en Vitarte, y generaban una gran cantidad de clase trabajadora. También tenemos los trabajadores de los molinos. Los molinos luego vendrían a ser las fábricas de harina, ¿no? Que ya en el Perú existían en esos años. Estamos hablando de la década de 1890. Todos estos ya estaban agremiados, pero estaban en esas sociedades de auxilio y socorro mutuo que hemos visto. Pero los obreros, los estibadores del muelle del Callao, ya empiezan a tener otro lenguaje. Huelga, paro, sindicato y conquista de las 8 horas. Eso está apareciendo en 1894. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué aparece en el Callao? Precisamente el Callao es el principal puerto del Perú, por donde entran y salen miles y miles de productos y mercaderías ligados al comercio mundial, a la producción mundial, y al Callao llegan cientos de barcos que traen trabajadores de otras nacionalidades, donde esto ya estaba incorporado, ya estaba desarrollado. Al Callao están llegando trabajadores italianos, franceses, alemanes, ingleses, argentinos, chilenos, en cuyos países el sindicalismo ya es vigente, las ideas de conquista de derechos laborales ya son vigentes, y sobre todo la lucha por la jornada laboral de 8 horas está presente. En el caso del Callao tenemos pues a Baldassari y a Lombardozzi, ¿no? Baldassari es un trabajador chileno, Lombardozzi es un argentino, que han llegado al Callao, que se han quedado en el Callao y que empiezan a difundir ideas entre los trabajadores del puerto, principalmente los estibadores, los gavioteros y todos aquellos que tengan relación directa con el embarco y desembarco de mercaderías. Y se dan cuenta que es una actividad muy importante, porque si los trabajadores del muelle y la dársena, que estiban los barcos, y los gavioteros que jalan los barcos, se niegan a trabajar, las mercaderías no van a poder subir a los barcos, las mercaderías no van a poder ser bajadas de los barcos y la actividad económica se detiene. Entonces, este Baldassari y este Lombardozzi le explican al trabajador estibador del Callao que ellos realizan una función muy importante y que de realizar una huelga, de realizar un paro, afecta, ¿no?, a la compañía. Entonces, la compañía tiene dos opciones, ¿no? O se enfrenta abiertamente al sindicato o cede y se sienta y empiezan a negociar. Y para evitar mayor violencia y para evitar mayor pérdida, muchas veces, y principalmente las compañías se sientan a negociar. Entonces, nos damos cuenta que no es que el sindicalismo surge y las demandas surgen porque hay algo espontáneo o porque a alguien se le ocurrió, no. Hay todo un trabajo de interpretación y de análisis de la realidad que el trabajador y el sindicato debe realizar de manera constante y permanente, porque la realidad cambia y por lo tanto tenemos que mejorar nuestra forma de comprensión de la realidad. Luego de este 1 de mayo de 1894, que es la primera alerta nacional sobre el surgimiento ya de todo un movimiento de trabajadores, de todo un movimiento obrero, vamos a saltar un poco a 1896. ¿Por qué es importante 1896? Es el año en que se producen 3 grandes huelgas que van a tener diferentes desarrollos, pero el mismo resultado, ¿no? ¿Cuáles son estas grandes huelgas? La primera es de los obreros textiles de la fábrica de Vitarte, la fábrica de Vitarte quedaba donde Santa Clara, ¿no? Actualmente muy cerca a lo que vendría a ser la plaza de armas del actual distrito de Vitarte, en la carretera central en Lima. En agosto de 1896, los trabajadores se negaron a ingresar a trabajar.
¿Qué reclamaban los trabajadores en esa huelga? ¿No? Los trabajadores en esa huelga reclamaban que no se les estaba pagando lo que se les había prometido pagar y que se les estaba haciendo trabajar mucho más de lo que muchas veces habían acordado. Los trabajadores de Vitarte no entran a trabajar, ¿no? Ellos están encabezados por Nalbarte, un obrero textil de la época, y se produce un acontecimiento, ¿no? Un obrero apellidado Montellanos, ¿no? Reacciona frente a una agresión de uno de los gerentes. Esto es lo que desencadena ahora sí la protesta, la huelga, y en agosto de 1896 los obreros no entran a trabajar, ¿no? La fábrica pretende contratar obreros en Lima, transportarlos en tren, pero hay enfrentamientos y producto de esos enfrentamientos, en una madrugada, en el patio exterior de la fábrica, se queman unos 20 sacos de tela de algodón. Inmediatamente la fábrica sostiene que los obreros han querido quemar la empresa, que están dirigidos por gente muy violenta. La prefectura y la subprefectura intervienen y los dirigentes son tomados presos. Todos los dirigentes son apresados, ¿no? Salvo uno que logra escapar, porque aparte de ser acusado de ser muy violento, se le acusaba también de haber pertenecido al bando de los caceristas que se habían enfrentado ferozmente a los pierolistas en el centro de Lima a inicios de ese año 1896, y rápidamente se les acusa a los dirigentes de intentar destruir la fábrica, la empresa vital. Sin dirigencia sindical, los trabajadores vuelven a trabajar sin haber logrado nada, ni aumento salarial, ni mejoras, sin condiciones, y varios de estos dirigentes van a ser enviados a prisión. Claro que un tiempo después, el congresista, el diputado obrero Santiago Giraldo va a dirigir unas investigaciones desde el Congreso y se va a determinar que la quema de estos 20 fardos de tela y de algodón de la fábrica fue un acto de sabotaje realizado desde adentro, y la idea era culpar a los obreros en huelga. Lo que significó que posteriormente los dirigentes salgan en libertad, dejaran la prisión, pero la empresa ya no los contrató y prácticamente las empresas textiles de Lima los habían puesto en la mira como agitadores, saboteadores, ¿no? Entonces, esta huelga de Vitarte de 1896 es una derrota, ¿no?, de la clase trabajadora, que recién empezaba a organizarse en sindicato. Ese mismo año, pero en septiembre, estamos hablando de septiembre de 1896, los trabajadores tipógrafos de las imprentas de Lima también se declaran en huelga, ¿no? Rafo va a ser el máximo dirigente de los tipógrafos, y los tipógrafos eran muy importantes porque en aquellos años, en aquellos tiempos, los medios, los periódicos, los medios de comunicación escrito contrataban imprentas para poder producir en la madrugada su periódico de la mañana y en la tarde su edición de la noche. Eran años en que la mayoría de los diarios sacaban una edición de la mañana, que eran entre 8 a 12 páginas, y una edición de la tarde que usualmente era de 4 a 8 páginas, ¿no? Las noticias de toda la noche y del día anterior en la edición de la mañana, y las noticias durante el día en la edición que salía a la venta a las 6 de la tarde, ¿no? Las personas compraban diario 2 veces al día. Tenemos que ponernos en contexto: no había canales de televisión, no existía la televisión, no existía la radio, y el único medio por el cual se podía uno enterar de los acontecimientos, ¿no?, era la prensa escrita. Por lo tanto, la prensa escrita tenía mucha importancia en aquel entonces. Los diarios se mandaban a imprimir en las tipografías y eran los trabajadores tipógrafos muy importantes para esta actividad. Cuando los trabajadores
tipógrafos, ese 13 de septiembre de 1896, encabezada por Raffo, deciden paralizar, ¿cuál es lo que ellos argumentan? Ellos argumentan que la nueva ley de salarios que se había dado, estamos hablando de la ley de 1896, les determinaba un sueldo mucho menor a la ley de salarios de 1869. Es decir, un trabajador en 1869 ganaba más que un trabajador de 1896. Y lo que estaban reclamando los tipógrafos era eso, que se volviera a la ley, a la ley salarial de 1869. Para ello van a emitir una primera hoja que alguien lo ha reconocido como el primer periódico sindical del Perú. Ese periódico sindical se llama El Tipógrafo. Es una hoja nada más, es una hoja grande, formato tabloide, donde en ambas caras los huelguistas explican por qué están en huelga. Le ponen grande el tipógrafo, ponen periódico de la prensa obrera, erogación voluntaria. ¿Qué significaba erogación voluntaria? Te lo entregaban y tú dabas voluntariamente la cantidad de dinero que quisieras dar por ese medio llamado el tipógrafo, y ponen director Abraham Raff, el dirigente del sindicato de tipógrafos. Ese día todo Lima y el Callao fue inundado por el tipógrafo, e inmediatamente los empresarios de las tipografías y los dueños de los periódicos, de los diarios, conversan con Pierola y dicen que los tipógrafos están convocando a la subversión, que ese volante, ese panfleto que han repartido es un acto de sabotaje a la prensa, porque ahí también figuraban noticias y las noticias era un negocio de los medios de comunicación y no de ese panfleto. Por lo tanto, se reúnen los huelguistas con Pierola y Pierola les dice abiertamente que como ellos han atentado contra la propiedad privada, no puede intervenir. E incluso ese mismo año, Miro Quesada da el mensaje por el cual dice: desde ahora el diario El Comercio buscará importar su propia imprenta para evitar estos chantajes de estos sindicalistas, ¿no? Tiempo después, un par de años después, el diario El Comercio es el primer diario en el Perú que tiene su propia imprenta. En el libro de los 150 años del diario El Comercio dicen: y buscando la modernidad del país, la familia Miro Quezada invirtió e importó una imprenta muy moderna para darle calidad al diario y un buen servicio a sus suscriptores. Lo cual no es cierto, ¿no? La imprenta fue traída específicamente para romper el sindicato de tipógrafos, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo, como si fuera un ping-pong, ambas caras de la sociedad, ¿no? Esta supuesta modernidad tenía un contenido político, tenía un contenido económico claro. Sin haber logrado nada, los tipógrafos, ¿no?, vuelven a trabajar, ¿no? Regresan a sus centros laborales y de esa manera una segunda huelga que se pierde sin haber conseguido nada, y algunos dirigentes tienen que dejar, ¿no?, las imprentas porque son vistos como agitadores sociales. Y una tercera huelga que se va a dar en ese mismo año fue la huelga de los trabajadores cigarreros. Eran épocas en que los cigarros se torcían a mano, se hacían a mano, no había todavía máquinas para producir cigarros. Y se necesitaba de, sobre todo, damas, mujeres, con una mano muy delicada y con dedos muy finos para torcer los cigarros, ¿no? Principalmente eran mujeres, pero también habían varones. Villabeitía va a ser el trabajador que va a dirigir la huelga contra las empresas de los cigarreros, y finalmente Villabeitía también va a tener que escapar porque es acusado de haber realizado actividad política a favor de Cáceres. Estamos en pleno gobierno de Pierola. El gobierno de Nicolás de Pierola se va a caracterizar
por perseguir a todos aquellos que habían estado junto a Cáceres en su breve gobierno y que se habían resistido, ¿no?, al golpe de Estado. Y el sindicato de cigarreros nuevamente vuelve a trabajar ese año sin haber conseguido nada. Esto nos demuestra que las tres primeras huelgas que figuran en la historia de la clase obrera y de la clase trabajadora peruana, que son en 1896, son tres grandes derrotas. Tres grandes derrotas que se dan no debido a la incapacidad de los dirigentes o a la falta de organización. Se va debido a la política existente y también a la falta de experiencia, ¿no? La inexperiencia es uno de los elementos que corre en contra de la clase trabajadora y de los sindicatos cuando no tenemos un conocimiento previo de lo que ha sucedido en el mundo del trabajo y en el mundo del sindicalismo antes de que nosotros participemos de él, ¿no? Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés, lastimosamente fallecido, él en uno de sus libros llamado Trabajadores, sostiene claramente, ¿no?, que el trabajador también debe ser un estudioso de la historia del movimiento obrero y de la historia del movimiento sindical, porque él forma parte de esa historia, ¿no? Entonces, es una labor que se tiene que hacer en los sindicatos, es una labor que se tiene que hacer siempre, ¿no? Permanentemente estar estudiando la historia del movimiento obrero y, como han hecho algunos casos en España, ¿no?, rescatar la historia del movimiento obrero. Algunos sindicatos han entrevistado a trabajadores de 80, 90 años y ellos les han contado a los más jóvenes y han publicado libros muy hermosos donde se narra toda una experiencia sindical que muchas veces no está en los libros oficiales de la historia del país y tampoco está en las investigaciones que nosotros podemos hacer y que tienen muchas limitaciones. Entonces, el sindicato también es un hacedor de historia y debe recuperarla constantemente. En el año de 1901 sucede un acontecimiento muy importante. El gobierno de aquel entonces decide convocar a un gran Congreso Nacional Obrero. Y este Congreso Nacional Obrero de 1901, que está financiado totalmente desde el gobierno, tiene como objetivo convocar empresarios, autoridades, profesionales y dirigentes sindicales y trabajadores de todo el Perú y sus representantes con la intención de dialogar sobre lo que ellos le empiezan a llamar el mundo del trabajo. El problema es que es tal la cantidad de representantes que no eran miembros de la clase obrera, porque hay que decirlo claramente, ¿no? En algunos lugares del Perú, y estamos hablando de 1901, las vías de comunicación eran insuficientes, y entonces, ¿qué se hacía? Arbitrariamente se elegía a algún habitante de Lima que era oriundo de esa región y le decían, tú vas a representar a tu región, tú que has vivido en tu región, tú sabes los problemas, tú vas a hablar por ellos. De tal manera que casi la mayoría de los representantes de los trabajadores en realidad no habían sido elegidos por los trabajadores y muchos de ellos ni siquiera eran obreros, ni siquiera eran trabajadores. Eran personas dedicadas al comercio y algunos de ellos inclusive hasta miembros del Partido Civilista. Entonces, este Congreso Obrero del cual estamos hablando se va extendiendo, se va extendiendo. Todos los diarios de la época empiezan a hablar de este Congreso, pero luego el Congreso poco a poco pierde importancia, la mayoría de sus asambleístas no van y finalmente, luego de 6 meses, termina, así como surgió como una gran idea, termina siendo una gran idea, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque en pleno Congreso obrero, que se suponía que era el gran paso que estaba dando el gobierno para solucionar los problemas de los trabajadores, sindicatos se van a la huelga, trabajadores hacen huelga. Por ejemplo, uno de ellos es el sindicato de los trabajadores del llamado ferrocarril urbano, el tranvía.
¿no? En aquellos años, Lima todavía estaba llena de ferrocarriles, ¿no? Que iban del centro por la carretera central a Chosica, Vitarte, otros iban a La Punta, otros iban a los balnearios del sur, Miraflores, Barranco, Chorrillos, y entonces los trabajadores de las empresas, tanto del ferrocarril urbano, del tranvía, deciden no trabajar. Se declaran en huelga, hay incomunicación. ¿Y qué estaban exigiendo? Estaban exigiendo que hubiese un pago especial por turnos especiales, ¿no? Es tanta la presión de la sociedad, de las personas, por el servicio del ferrocarril urbano, que la empresa del ferrocarril urbano se sienta, conversa con los huelguistas y acepta los aumentos salariales que están solicitando. Producido ello, los trabajadores vuelven, ¿no? A trabajar, vuelven a realizar sus funciones, y 5 años después de estas derrotas sindicales de 1896, ahora por fin hay una victoria sindical, ¿no? Y otro caso importantísimo que se está dando en 1901, y les digo es importantísimo, es porque la Federación Obrera Panadera Estrella del Perú, la FOPEP, en 1901 se declara en huelga en Lima y en el Callao. Los trabajadores de las panaderías de Lima y Callao se declaran en huelga, no entran a trabajar a las panaderías, y entonces se reúnen en sus locales sindicales. Los de Lima, aquí en Girón Ancash, ¿no? Muy cerca, en Barrios Altos. Los del Callao, en la antigua avenida Lima, que ahora vendría a ser Sáenz Peña, y deciden no trabajar. Para ello, para resistir la huelga, empiezan a hacer uso de la famosa caja de resistencia. Los obreros panaderos se habían preparado días antes, meses antes, y habían estado dando su erogación obligatoria de dinero para poder tener una cantidad suficiente para poder sostener la huelga a través de la olla común. Y sucede un acontecimiento interesante, ¿no? Los obreros panaderos de Lima son desalojados de su local, el local es cerrado por la policía y se produce un robo rarísimo. El dinero de la caja de resistencia de los obreros panaderos de Lima ha sido sustraído, y se sostenía que con ello los panaderos tenían que volver a trabajar. Pero justo en esas mismas fechas que ha sido sustraído la caja de resistencia de los obreros panaderos de Lima, los obreros panaderos del Callao logran un acuerdo con los empresarios de las panaderías y de los molinos y reciben un aumento salarial sustancioso, y firman un documento donde los dirigentes de la huelga en el Callao pueden regresar a trabajar, no van a ser ni despedidos ni perseguidos. Entonces los obreros panaderos del Callao regresan, viajan a Lima y le traen a los limeños su caja de resistencia, ¿no? Les entregan a los limeños: tomen, compañeros, nosotros ya hemos solucionado nuestra huelga, tomen el dinero, y con esto ustedes pueden continuar la huelga. Y gracias a ese ejemplo de solidaridad obrera, es que los obreros panaderos de Lima logran vencer y logran también firmar convenios de aumento salarial, de mejora de condiciones laborales, pero sobre todo del respeto irrestricto a los dirigentes de los sindicatos, que no van a ser perseguidos por haber dirigido la huelga. Y este es un momento importante porque ya está surgiendo eso de que algunos ya habían hablado, ¿no? La solidaridad obrera, que luego Mariátegui lo va a desarrollar con la idea de clasismo. La solidaridad obrera, es decir, cuando un sindicato entra en huelga o entra en conflicto, los demás sindicatos deben mostrar, ¿no?, su total respaldo, su total apoyo, y de diferentes maneras ayudar para que esa huelga llegue a un final feliz a favor de la clase trabajadora. No se trata de que si un gremio entra en huelga, los demás miren a otro lado, ¿no? Entonces están reclamando que todos deben vincularse. Esa solidaridad obrera es importante.
Saltando rápidamente para no cansarlos y darles espacio también a intervenciones y sobre todo a preguntas y opiniones, que es algo bueno. Eh, Vamos a ir directo al 1 de mayo de 1905. ¿Por qué es importante el 1 de mayo de 1905? Se le llama la Pascua Roja. Los obreros, los dirigentes de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú convocan a la Pascua Roja a la celebración del 1 de mayo. En la mañana se hace una romería en el cementerio del Callao, a la tumba de Florentino Aliaga, un joven obrero chalaco, muerto un año antes durante una huelga, una represión muy fuerte, fue sableado. Y en la noche se hace la reunión, ¿no? Donde van a hablar algunos dirigentes sindicales, como Manuel Caracciolo Lévano, se van a dar algunos poemas, se va a interpretar música de la época, pero con la letra cambiada, porque los trabajadores en esa época, muchos de ellos eran músicos, tocaban los valses criollos populares de la época, pero le introducían letras nuevas que hacían recordar las luchas de los obreros de una forma de concientización. Y en esa noche se va a leer el famoso discurso El intelectual y el obrero. El intelectual y el obrero es un discurso elaborado por Manuel González Prada. Lo pueden encontrar en Google, está en PDF, lo pueden descargar, es bastante pequeño, no es difícil de leer. Y en ese intelectual y el obrero, ese discurso es hermosísimo. No lo lee González Prada porque se decía que González Prada tenía una voz muy baja, muy fina. Lo lee un trabajador y en ese discurso se plantean dos cosas puntuales. González Prada rechaza de pleno la existencia de un trabajador manual y de un trabajador intelectual. González Prada dice abiertamente que eso no es cierto. González Prada dice que donde una mano se mueve, un cerebro piensa. Y donde un cerebro piensa, se mueve una mano. Entonces, lo que llama Manuel González Prada es que los trabajadores, entre comillas, manuales, desarrollen, estudien y se conviertan también, entre comillas, en trabajadores intelectuales. Y viceversa, que aquellos que se creen trabajadores intelectuales también realicen actividad productiva directa para que entiendan la situación de la clase trabajadora. Y eso es importante porque luego se ha querido decir, ¿no? Por ahí, que Haya la Torre, siguiendo a González Prada, divide al Perú en trabajadores manuales e intelectuales, lo cual es falso. Por eso yo invito siempre, de manera pública, a todos a leer El intelectual y el obrero. Lean El intelectual y el obrero, búsquenlo en Google. También lo pueden encontrar en el libro Anarquía, ¿no? Que es una compilación de artículos de Manuel González Prada, y lo dice abiertamente Manuel González Prada. Allí donde una mano se mueve, un cerebro piensa. Y allí donde donde un cerebro piensa, una mano se mueve. Y lo segundo que reclama González Prada a los sindicalistas presentes ese 1 de mayo es la existencia de una prensa obrera. González Prada dice, existe una prensa, la prensa burguesa, y esa prensa burguesa, esa es la prensa de los empresarios, que solo va a informar a favor de ellos, va a desinformar y va a distorsionar. En cambio, para hacer frente a ello y esclarecer la situación, los sindicatos y los trabajadores deben tener su propia prensa, la prensa obrera, donde deben escribir los propios trabajadores para demostrar y para mostrar lo que sucede en el mundo del trabajo, en la fábrica, en la familia obrera, ¿no? Es un llamado de atención a la clase trabajadora, de que la clase trabajadora no debe esperar nada de los medios de comunicación, que son grandes negocios, propiedad de grandes empresas familiares. Y justo conversaba previamente, antes de iniciar esta conversación con ustedes, con los representantes del Instituto Sindical, y les decía que el día de hoy, que se ha dado esta gran marcha por la avenida Bancay, prendía yo mi televisión y a través de Canal N observaba y escuchaba cómo distorsionan totalmente la información. El periodista que informaba, ¿no? Decía abiertamente, tienen derecho a protestar, lo que no tienen derecho es a ocupar la avenida porque están yendo en contra del derecho
de tránsito de los ciudadanos, ¿no? Ese es un refrito que siempre escuchamos. Y yo me reía porque el periodista estaba dentro de la Plaza Bolívar, detrás de las rejas que han cerrado la Plaza Bolívar. La pregunta es, señor periodista, si las personas tenemos derecho a protestar, pero no a ocupar la vía pública, ¿no cree usted que esa protesta la deberíamos hacer en una plaza y por lo tanto podría hacerse en la Plaza Bolívar, pero que no se puede realizar porque está enrejada? Y segundo, el periodista para nada informó cuáles eran los motivos de la marcha ni los reclamos. Lo que él decía, veo mujeres, veo niños, veo personas obesas, se están poniendo en riesgo, todos van a morir de COVID, la policía está cerca, están infectando a los policías de COVID, es decir, hoy los protestantes, los marchantes, eran enfermos de COVID que ponían en riesgo la salud de la policía. Y en ningún momento se acercó, preguntó cuáles son, entrevistó al dirigente sindical, cuáles son los motivos de la marcha, por qué han decidido marchar en plena pandemia, qué está sucediendo, nada. Pero sí posteriormente entrevistaron al general de la policía a cargo de Lima Metropolitana, quien le reclamaba a los limeños más conciencia y no salir a marchar porque se van a enfermar. Y terminaba la nota diciendo, ya sabemos todos, es un pedido de la policía, no marchemos porque todos tenemos riesgo de enfermar. Canal N distorsionó totalmente los acontecimientes de hoy. ¿Cómo respondemos a ello? Si carecemos de medios de comunicación, carecemos de lugares donde informarle a otro desde otra perspectiva y que quienes lean ambas perspectivas luego esclarezcan y sepan si lo que está sucediendo verdaderamente. Es un discurso de hace 115 años que tiene mucha vigencia, el discurso de Manuel González Prada. Más allá de sus ideologías, que se pueden o no se pueden compartir, que se pueden criticar o no, es un discurso de mucha vigencia, por eso siempre solicito a los más jóvenes, ¿no? Y a todos ingresar un ratito, poner en Google el intelectual y el obrero PDF, les va a salir, lo pueden descargar, lo pueden leer directamente desde su celular. Es un discurso pequeño, no tiene más de 15 páginas y pueden ustedes, ¿no?, conocer directamente exigencias de un intelectual peruano universal, ¿no?, como lo fue González Prada, sobre la importancia de, ¿no?, rechazar aquella idea de trabajadores manuales e intelectuales y fomentar lo que le llama la prensa obrera, que debe ser una prensa escrita por los propios obreros. La propia clase trabajadora debe escribir su prensa. Un buen sindicalista debe escribir, debe tener la capacidad de explicar en un texto su pensamiento o lo que está sucediendo. Y eso es importante porque a partir de ello va a surgir una cantidad de medios obreros. Hay un libro, se llama La tinta, el pensamiento y las manos. La prensa popular anarquista, anarcosindicalista, obrera sindical en Lima, de 1900 a 1930, donde se informa de la gran cantidad de periódicos, de diarios sindicalistas que se publicaron, no solamente en Lima, porque también tenemos, por ejemplo, en Trujillo se publicaba El Obrero Jornalero, ¿no?, que era dirigido a los trabajadores de la caña. En Puno también hemos encontrado que en 1914 se publicaba un diario El Obrero, ¿no?, donde Gamaliel Churata, muy joven, de 17 años, y escribía. En todo el país hay un boom de la prensa obrera, los trabajadores escriben, los panaderos dejan su jornada laboral, van a su casa y escriben. ¿Qué escriben? Lo que está pasando en las fábricas, lo que está pasando en el sindicato. Escriben poesía, ¿no? Hay un libro muy hermoso que se llama La Lira Rebelde Proletaria, poesía sindicalista y obrera de 1900 a 1930, donde reúne cientos de poemas escritos por trabajadores, ¿no?, donde expresan su pensamiento. E incluso, ¿no?, los propios trabajadores llegaron a formar, ¿no?, y lo tengo por ahí, el Centro Social Musical Obrero. El Centro Social Musical Obrero era
Era un lugar donde se reunían trabajadores que con guitarra, con cajón, con castañuelas, tocaban música criolla que era vigente en los sectores populares de la época, y la letra la habían cambiado, era totalmente dirigida a los trabajadores. Se hablaba de las huelgas, de los reclamos, se hablaba de las injusticias. Es decir, alguna vez alguien me dijo en clase, profesor, y para entender a Felipe Pinglo Alba, el gran compositor de música criolla del plebeyo, deben leer primero las canciones del Centro Social Musical Obrero y van a darse cuenta de dónde sale la inspiración del vals El Plebeyo, ¿no? El plebeyo no es un vals que surge de la nada, hay toda una corriente musical, literaria de obreros. Son trabajadores textiles, son trabajadores del muelle, son pescadores de Chorrillos, que en el día hacen su jornada laboral y en la noche cogen su guitarra y empiezan a improvisar letras que al gustar empiezan a transitar por toda la ciudad y se van por todo el Perú, ¿no? Se cambian los yarabíes, se toman yarabíes, se toman composiciones musicales y se les cambia la letra y sale toda una cultura obrera muy importante. Incluso, ¿no? En 1909, en enero de 1909, se forma el Centro Social Primero de Mayo, conformado por trabajadores, y ellos se inauguran su local ubicado muy cerca de lo que actualmente vendría a ser la Avenida Bancay, lleva como nombre la Casa del Pueblo. En 1909, los obreros de filiación anarcosindicalista del Centro Social Primero de Mayo inauguran un local llamado la Casa del Pueblo. En este local llamado la Casa del Pueblo tienen una pequeña biblioteca, se reúnen, hacen inclusive lo que ellos le llamaban eh, veladas literario-musicales. Las veladas literario-musicales empezaban con poesía, seguía un discurso sindical, luego venía la música y el baile, ¿no? Y las canciones, la música, el conjunto musical eran obreros, y las canciones, como les he dicho hace un momento, eran letras que hacían reconocer y homenaje a las huelgas y a los paros. Existía lo que se llama cultura obrera. Los obreros generaban su propia cultura y esta era una forma de reforzar, ¿no?, relaciones entre ellos. Para ir terminando, en 1911, nuevamente en Vitarte se va a producir una huelga. Los trabajadores de Vitarte reclaman una jornada laboral diferente para las mujeres y para los niños. Los trabajadores de Vitarte se trasladan a Lima y en Lima otros gremios, principalmente los obreros panaderos y los textiles, se declaran también en huelga, apoyando a sus compañeros de Vitarte. Se produce el famoso paro general. En este primer paro general de 1911 participan incluso hasta estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiantes sanmarquinos que están al lado de los obreros, ¿no?, dirigiendo las protestas. Y esto es importante porque ya en la universidad, ya en San Marcos, existe toda una movilización de estudiantes y de docentes a favor de los derechos de los obreros. Dos de estos profesores e intelectuales sanmarquinos van a ser José Matías Manzanilla Barrientos y Luis Miro Quesada. José Matías Manzanilla Barrientos y Luis Miro Quesada son abogados. Ellos en 1905, cuando eran diputados, habían propuesto una ley de 8 horas en el Congreso de la República. Esta ley sostenía que el trabajador debería ingresar a las 8 de la mañana, trabajar hasta las 12, a las 12 retirarse a su hogar para almorzar hasta las 2, a las 2 regresar al trabajo hasta las 6. No era precisamente lo que habían planteado los obreros, una jornada laboral de 8 horas, pero ya hay un debate sobre la importancia de que el Estado reglamente el tiempo en que un trabajador debe realizar su jornada laboral diaria, ¿no? Como les dije, eso va a fracasar. Además, Luis Miro Quesada y José Matías Manzanilla Barrientos publican textos, publican artículos, publican tesis, donde se habla de la ley de accidentes de trabajo, se habla de la ley, la jornada de trabajo para mujeres y niños, diferentes. Hay toda una ola de protestas, incluyendo dentro de la universidad, porque es así. Las movilizaciones sociales generan que la universidad, lugar
de investigación y de formación de conocimientos se entere y busque entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Si no sucede nada, entonces la universidad cree que todo está bien y nadie dice nada. Esta primera alianza de obreros y de estudiantes en 1911 va a ser muy importante porque a partir de ese momento siempre van a existir estudiantes universitarios al lado de los obreros. Por ejemplo, en 1913, cuando se produce la gran huelga de trabajadores del Callao, los estudiantes también están allí y lo que hace que el gobierno de Guillermo Billinghurst dé el decreto ley por el cual se reconoce la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores del muelle y la dársena del Callao, solo para ellos. Ese es el primer decreto ley en el cual en el Perú se conoce una jornada laboral de 8 horas. Es ya un gran paso para la justicia social. La Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1914, genera una, una crisis económica en el Perú, pero pese a ello los trabajadores siguen movilizados. En 1917, por ejemplo, las trabajadoras de la campiña de Huacho, ¿no?, que trabajaban en los campos de Huacho, dirigidas por Irene Salvador y la señora Chaflajo, van a dirigir una huelga que va a terminar en la muerte por disparos por parte de la policía de la dirigente Irene Salvador. Irene Salvador es una mujer mártir de la clase trabajadora, asesinada en Huacho durante las huelgas de ese año de 1917. Y en 1918, en el Congreso de la República, logra dar la ley de accidentes de trabajo, y en esa ley hay un artículo bien claro que dice: todas las mujeres y los menores de edad solo trabajarán durante el día 8 horas laborales. La ley de 1918 de accidentes también reconoce una jornada laboral de 8 horas para todas las mujeres y para los niños que trabajaban en los diferentes lugares y en las diferentes empresas de todo el Perú. Eso motiva a que se reúnan aquí en Lima en diciembre de 1918 los mayores dirigentes sindicales de la época, y en enero de 1919 se declara la gran huelga, el paro nacional, la huelga nacional a favor de la jornada laboral de 8 horas. Es una jornada muy violenta. En Lima hay 3 días de mucha violencia, los enfrentamientos son muy directos, y el gobierno entonces de José Pardo decide dar la ley por la cual amplía la jornada laboral de 8 horas a todos los trabajadores del Perú en todas las áreas productivas. Es decir, la jornada laboral de 8 horas de 1919 es la ampliación de la ley de 1918 y del decreto ley de 1913. De esta manera, el movimiento obrero ha llegado en ese primer periodo a su cúspide, ¿no? En mayo de 1919 se produce la gran huelga de las mujeres, el paro femenino. Las mujeres dirigidas por Del Solar están en la Alejandrina Del Solar, están en las calles de Lima y de todo el Perú protestando por la canasta básica, por el aumento de los alimentos, de los impuestos. Se exige que los alimentos no paguen impuestos, son duramente reprimidas, pero ese es el periodo en que el Perú también está en una crisis porque el gobierno de Prado está entrando a su final, hay grandes movilizaciones a favor de Leguía y la huelga se diluye en función de que la política está entrando con mucha fuerza. Se produce el golpe de Estado que lleva a Leguía al poder en 19... de la cual hablaríamos quizá el próximo jueves. Entonces yo aquí voy dejando y esperando comentarios, esperando las preguntas para poder dialogar y ampliar algunas ideas y mejorar algunas explicaciones.